Buenos días, hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo de estudio, la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Habacuc, con el que iniciamos hace unos días el estudio de la escuela dominical de una forma diferente. No es en vivo, ¿verdad? Como el tiempo de predicación, pero igual el deseo, el anhelo de nuestros corazones es que pueda ser de mucha bendición para ustedes. También pues sabemos que estamos viviendo un tiempo diferente, estamos atravesando, el mundo está atravesando una crisis, una pandemia, y pues nos ha hecho hacer cosas diferentes. Ojalá que este tiempo en su casa sirva para acercarse más unos a otros, pero sobre todo acercarnos al Señor. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable, que nos enseñe y que para usted pueda de verdad ser este un tiempo de mucha, mucha bendición. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y te suplico para que, Padre bendito, usted pueda hablarnos a través de su palabra. Le ruego, Señor, con todo mi corazón, para que este tiempo en el que nos ha tocado estar en nuestras casas, guardando este tiempo y tratar de cuidarnos unos a otros, que sirva, Señor, para que reflexionemos sobre la importancia de las cosas. Gracias, Señor, porque tal vez si no hubiéramos tenido este tiempo no nos veríamos en estas incomodidades, pero también quiero agradecer, Señor, que nos da la oportunidad para pensar. Padre, ayúdenos para que como pueblo suyo en este país despertemos, Señor, despertemos para volvernos a su palabra, para consagrar, Señor, más nuestras vidas, para servirte, Señor, con más temor, con más santidad, hacer las cosas, Señor, mejor de los que las estamos haciendo, Señor, y que cada uno, Señor, revise su condición, su vida espiritual, que podamos vivir como cristianos, pensar como cristianos, actuar, Señor, como verdaderos cristianos. Que tu iglesia despierte, Señor, en medio de esta situación. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Como habíamos dicho, estamos estudiando el libro de Habacuc. Solo a manera de repaso, brevemente, quisiera recordar algunas cosas. La primera es con respecto a su nombre, ¿verdad? Habíamos dicho que significaba el que abraza o abrazar, o que también era el que abrazaba a su pueblo para consolarlo. También habíamos hablado de que el gran tema de Habacuc es el por qué. Él le pregunta casi que directamente a Dios por qué Dios está permitiendo el mal. Habíamos hablado de que también hay un versículo hermoso, el capítulo 2, el versículo 4, que es un versículo que tiene referencias en el Nuevo Testamento, y habíamos hablado del tema del mal y el sufrimiento, y dónde está Dios y por qué pasan estas cosas. Y había compartido dos preguntas, o dos respuestas, perdón, a esa pregunta de manera, pues quizás insuficientes. Tratar el tema del mal, de las injusticias y el sufrimiento es un tema que nos llevaría mucho, mucho tiempo estudiarlo y no llegaríamos a comprenderlo, pero quiero compartir dos respuestas que Dios nos da para esto. La primera es, uno, no somos tan inteligentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros partimos del supuesto de que si Dios tiene buenas razones para hacer cosas malas, nosotros deberíamos entenderlas y Dios debería darnos explicaciones. Pero la verdad es que nuestros pensamientos, nuestro razonamiento es finito comparado con el de Dios. Habíamos pasado por dos textos, Romanos 11:33, Isaías 55, 8 y 9, donde en ambos pasajes nos habla de lo insondables, lo profundos que son los conocimientos de Dios, los caminos de Dios y los pensamientos de Dios mucho más altos. Y la segunda razón para tratar de entender un poco el tema del sufrimiento tiene que ver con que tenemos un Dios que estuvo dispuesto y que sigue estando dispuesto a sufrir con nosotros. Y eso lo vemos cuando vamos a la cruz. Cada vez que usted y yo vamos a la cruz, nos damos cuenta de que tenemos un Dios que estuvo dispuesto a sufrir, a estar solo, a tener esos momentos difíciles que nosotros como seres humanos experimentamos y el que estamos experimentando ahora. Él entiende lo que es estar solo, él entiende la burla, él entiende la crítica, él entiende la vergüenza, él entiende el maltrato, él entiende el desprecio, porque él ha vivido con estas cosas. Y la cruz es la señal más clara de que tenemos un Dios que nos entiende, que entiende nuestros sufrimientos más profundos y nuestros dolores más profundos. Tal vez usted los tiene en esta mañana y en estos días que hemos estado viviendo toda esta circunstancia, pero
quiero que usted recuerde que tenemos un Dios bueno y un Dios que entiende nuestro dolor a la perfección. Entonces, volviendo al estudio de Habacuc, los primeros 4 versículos, la pregunta directa de Habacuc es: Dios, ¿por qué permite el mal? Entonces, él le hace esta pregunta a Dios y él no es que él esté pensando que Dios no lo está escuchando, sino que él esperaba más bien una respuesta muy pronta. Y muchas veces nosotros somos así como cristianos. Nosotros estamos esperando que Dios nos responda muy rápido. Usted y yo estamos orando por una situación y usted está esperando que se resuelva rápido. Ahorita en la situación en la que estamos atravesando, usted y yo nos acercamos a él en oración y seguramente usted está esperando que Dios responda rápido. Pero yo quiero recordarle algo, y es que el reloj de Dios, es un reloj perfecto. No se atrasa, no se adelanta. Entonces Dios en su tiempo, esto pasará, quizás lo recordaremos y quizás sea una situación que nos quedó para el recuerdo y para reflexionar. Pero Dios sí está trabajando, Él siempre está trabajando, y aunque Habacuc hace esas preguntas en los primeros 4 versículos, Dios, a partir del versículo 5 es donde nos vamos a enfocar, Él da la respuesta. Y en el versículo 5 y 6 dice: mirad entre las naciones y vete asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, Dios sí estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo. Habacuc no lo creería porque era contrario a lo que él estaba esperando. Y hermanos, muchas veces nosotros estamos esperando respuestas y nosotros, en nuestra forma de pensar limitada y a veces hasta egoísta, queremos respuestas según nuestros anhelos y nuestros deseos. Y Habacuc estaba deseando y quería una respuesta basado en sus deseos y basado en sus anhelos y en lo que él estaba pensando. Quizás él en ese momento, cuando él veía lo duro que estaba viviendo Judá, el pecado, la opresión, el temor, todo lo que había sucedido, lamentablemente habían vivido, y los últimos reyes no habían sido reyes buenos, y Judá estaba pasando un tiempo muy difícil. Seguramente Habacuc, en su pregunta, él esperaba que Dios respondiera pronto. Tal vez, si es una suposición, no nos dice nada la Biblia con respecto a esto, pero tal vez Habacuc estaba esperando que Dios levantara caudillos espirituales, o que levantara un nuevo Josías o un nuevo rey, y que otra vez Judá volviera a reverdecer. Pero en este caso la respuesta de Dios fue diferente, y habla de una nación, de los caldeos. Estos son los babilonios. Y en el versículo 6 nos dice claramente que son ellos. Dice: yo levanto a los caldeos. Estos caldeos son los babilonios. Aquí se les menciona de esta forma, pero son los babilonios a quien está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y es muy bonito ver cómo la escritura es perfecta, porque aquí en Habacuc nos habla de esto, de que iban a venir los caldeos, los babilonios. Se da, ellos vienen, inclusive vemos esto después en otros libros, en el libro de Daniel, en el libro de Esther, vemos cómo estas cosas, especialmente en el libro de Daniel, vemos el cumplimiento de estas cosas. Y es algo muy, muy, muy hermoso. Vemos cómo Daniel ya después ve y está en un reino consolidado, donde Nabucodonosor es el rey, es la cabeza de oro de la imagen del sueño que él había tenido. Vamos a ir por un momentito a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes 24, sin perder a Habacuc. Segunda de Reyes 24. Y el versículo 2. Ve qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Pero vea cómo comienza: tropas de los caldeos. Hay un cumplimiento de esto. Habacuc lo dice y aquí se ve el cumplimiento, y al final del versículo dice: conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dios dice algo y se cumple. Dios no es un hombre como nosotros, que puede cambiar y que puede decir cosas y no cumplirlas. Cuando Dios ha dicho cosas, Él las cumple, y eso debe llenar nuestro corazón más bien de esperanza. Tal vez en medio de la situación que estamos viviendo pensamos: sí, es difícil, nos preocupa quizás si tenemos familiares con alto riesgo de contraer la enfermedad, o familiares con alguna situación de complicación, pero nuestra preocupación principal debe ser que ellos puedan tener la seguridad de la vida eterna en Cristo. Y porque si al final nuestra vida se extinguiera,
porque así Dios lo tiene a bien. Tenemos una esperanza y eso es lo que hace diferente nuestra vida como cristianos. Tenemos una esperanza futura, un lugar mejor, una vida eterna. Bueno, seguimos ahí con el texto y después nos da la descripción de este pueblo de los caldeos. Dice los versículos 7 al 11, formidable es y terrible, de ella misma procede su injusticia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En estos versículos nos habla de que es una nación cruel y poderosa, de que ellos hacen sus propias leyes, de que hacen uso de la caballería, ¿verdad?, en sus campañas, de que son conquistadores. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Y sin perder esos versículos, vamos a ir por un momentito a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a estar leyendo versículos del 6 al 8 y en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Bueno, aquí vemos el cumplimiento. Y vamos a leer más adelante versículos del 15, perdón, versículo 10 dice: a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió e hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías por hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Bueno, sigue arrasando con todo lo que quedaba. Y en los últimos versículos del 15 al 20 que vamos a leer dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Qué increíble es ver en el libro de Habacuc algo que iba a suceder y el cumplimiento tal cual como Dios había dicho. Cuando uno lee este texto y cuando uno encuentra esos pasajes donde Dios hace referencia clara de lo que iba a suceder y cómo se cumple la profecía, hermanos, nosotros debemos más bien llenarnos de ánimo y de aliento porque tenemos profecías hermosas que están por cumplir y Dios no falla en su cumplimiento, su palabra no falla, es perfecta y tenemos que confiar en ella. Bueno, había una pregunta, Dios le da una respuesta, pero resulta que hay un segundo problema, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos complicados y entonces se da el segundo problema del profeta Habacuc y es que el problema aquí es, en los versículos del 12 al 17, los caldeos son más malos que los judíos. Y ese es, primero él se queja, ¿verdad? Y él dice: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? Dios estaba trabajando, Dios da su respuesta y su respuesta es los caldeos, que son el instrumento de Dios para aplicar justicia sobre Judá. Judá se había alejado del Señor y en este momento la respuesta no le gusta a Habacuc. A nosotros muchas veces no nos gustan las respuestas que Dios nos da. Y entonces Habacuc, nada contento con esto, vuelve otra vez a levantar su voz y aquí en el versículo 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar
Se sugiere que hubo un intervalo de tiempo de respuesta entre los versículos hasta el 11 y después del 12 al 17. ¿Por qué? Porque podemos ver que ya él empezaba a ver, posiblemente se cree que ya aquí una de las primeras invasiones de los caldeos, y entonces podemos darnos cuenta de que ya él había visto de lo que era capaz esta gente, los caldeos, y ya ellos habían demostrado ser peores que las cosas y las atrocidades y el pecado y la opresión que estaban viviendo en Judá. Y a Habacuc no le gusta que Dios use ese instrumento. Y Habacuc, bueno, aquí en el versículo 12 nos está hablando de que pues él estaba seguro de que Dios iba a juzgar a los caldeos. Y la pregunta que hace es, ¿no eres tú, Dios, oh Jehová, perdón, Dios mío, santo? Esa es una pregunta que inclusive esas palabras se usan mucho en el libro de los Salmos y refleja confianza. Se parece a muchas de las expresiones que encontramos en el libro de los Salmos. Cuando dice no moriremos, también es una expresión de fe y de confianza en Dios. Y en el versículo 13 viene el problema, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Vea, él le vuelve a preguntar, no tiene miedo para preguntarle a Dios, ¿por qué ves a los menospreciadores? Está hablando de esta gente, los caldeos. Y en medio de esto podemos ver que él no está contento quizás en su corazón, porque aquí el problema es, sí, Judá es malo, Israel es malo, pero los caldeos son más malos. Y entonces él hace una suposición, él parte del supuesto, bueno, puesto que Dios es santo, Dios debería juzgar primero a los caldeos, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos exentos de ciertas cosas o de ciertas situaciones. Tal vez en medio de la situación que vivimos ahorita actualmente, debemos analizar, yo estaba pensando en estos días, realmente cuál ha sido mi vida, mi relación personal con Dios, mi servicio a Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis prójimos, en mi trabajo, con los hermanos en la iglesia. Y he estado pensando realmente mucho esto. Y algunos dirán, bueno, si esto es el juicio de Dios, la Biblia ya hablaba de este tipo de cosas, estas son señales antes de que el Señor regrese por su pueblo. Pero pensemos por un momento, estamos esperando que Dios castigue a otras personas, pero nosotros, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos buscando a Dios, están nuestras vidas limpias, santas, consagradas a Él, estamos buscando cada día su rostro, cada día estamos deseando estar cerca de Él, cada vez que tenemos oportunidad de hacer algo por Él lo hacemos. Pero bueno, aquí Habacuc está tratando de poner el asunto de que Dios es muy santo como para ver ese mal y no hacer nada, y que Dios debería primero juzgar a este pueblo, a los caldeos. El supuesto del profeta es que Dios no podía estar inactivo ni ante los caldeos ni tampoco con la gente de Judá. Y quizás el otro problema que surge acá es que también había el resto del pueblo que era piadoso y que tendrían que sufrir junto con los impíos que iban a ser castigados. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ok, estoy aquí y yo estoy sufriendo, pero yo soy justo, ¿y por qué yo estoy sufriendo? Y es muy apropiado para el tiempo que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del mundo. Quizás de verdad para que hagamos barbecho, como dice la Escritura, para que revisemos en nuestros corazones y para que nos volvamos a Dios. Quizás todas estas oportunidades que estamos atravesando ahorita son lecciones para que podamos nosotros valorar realmente lo que tenemos en Cristo. Hay iglesia perseguida en otros lugares del mundo, iglesia que está oculta, que ha trabajado por años en las sombras, en lo secreto. Nosotros con todas las libertades y quizás no hemos hecho lo suficiente. Y después en los versículos del 15 al 17 dice, sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Los caldeos son tan malos, y aquí tal vez
Habacuc lo que está tratando de decir es, escaparán ellos y será juzgado el pueblo de Dios. Y cuando vemos estos versículos, Habacuc está diciendo, esta gente es muy mala, Dios, usted no les está mandando como la forma para castigar, sí, lo que nosotros hemos hecho, pero ¿será que usted va a hacer algo? ¿Será que usted se va a manifestar de alguna forma? Y es curioso porque nosotros muchas veces, cuando vemos injusticia, queremos aplicar nosotros, si por nuestras manos fuera, si por nuestros medios fuera, aplicar justicia y ver cómo tomamos o cómo cobramos venganza. Y yo quiero nada más que recordemos por un momento que nosotros no somos instrumentos o debemos ser instrumentos de venganza. Nosotros tenemos que ser instrumentos, como dice Timoteo, para honra y para gloria del Señor, útiles para su obra. A nosotros no nos corresponde ante las injusticias más que vivir como cristianos, predicar, ponernos en la brecha, pero nosotros no somos quienes para cobrar o para exigir o para reclamar justicia. Dios está haciendo algo. Vamos a ver después en el capítulo 2 la respuesta, pero por hoy vamos a quedarnos simplemente con esto. Hubo una pregunta, Dios le respondió, no le gustó mucho a Habacuc su respuesta, y entonces en los siguientes versículos del 12 al 17, otra vez Habacuc levanta su voz a Dios y le dice, Señor, ok, son los caldeos, pero son más malos que nosotros. ¿Se va a dejar que pase todo esto que pase y usted no va a hacer nada? Muchas veces terminamos creyendo que Dios no está haciendo nada. Hermano amado, no olvide en este momento que estamos viviendo que Dios siempre está trabajando, que Dios está haciendo, que no vemos quizás lo que está haciendo, pero Dios está haciendo. ¿Cuál es el propósito para usted y para mí en este momento que estamos viviendo? No lo sé, usted lo sabe tal vez, o tal vez usted no lo tiene muy claro, pero yo sí sé una cosa, y es que todo este tiempo de cuarentena, este tiempo para cuidarnos, para estar en la casa, para evitar salir, es para que busquemos el rostro de Dios, para que analicemos nuestros caminos y para que si cuando esto pase, de verdad veamos lo que estamos haciendo, arreglemos las cosas que tengamos que hacer. No sabemos qué sigue después de esto. Y le digo, hermano, yo creo que no es necesario saber qué sigue después de esto. Lo que nos toca es caminar cada día por fe en pos del Señor. Quisiera terminar con esto en esta mañana. El estudio no es lo mismo, siempre tenemos la participación de ustedes, pero yo espero que sea de mucha bendición y estamos anuentes a recibir cualquier pregunta, cualquier consulta y con todo gusto estaremos para aclararlas por los medios en los cuales hemos dicho. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo.